Buen día, mi nombre es Fernando Hidalgo de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales de Ezequiel Zamora, de la sección de 01. Hoy te vengo a hablar un poco sobre la comprensión lectora. La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto, es decir, la decodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. ¿Qué es leer? La lectura es un proceso mental y visual. En este proceso se deduce el significado del texto, se interpreta su contenido, se comprende el mensaje, se realizan las indiferencias y cuestionamientos. Las experiencias lectoras hacen énfasis en conocer las experiencias lectoras que han involucrado a los padres de familia para promover el placer de leer con sus hijos. Recuerda que el alma de los niños necesita nutrirse tanto de versos e historia como de alimentos. Estrategias de comprensión. Comprender es construir significados integrando y relacionando las distintas partes de un texto. Comprender el sentido de las palabras se pondrá en juego la información presentada por un texto y los conocimientos y habilidades de un lector. Podemos señalar algunos elementos más relevantes para la comprensión lectora, como lo es la informabilidad, la longitud del texto, complejidad sintáctica y densidad léxica y el nivel de abstracción. ¿Cuáles son las estrategias de la comprensión lectora más importantes? Las más importantes y las más utilizadas en un programa de comprensión lectora para primaria son las siguientes: los saberes previos, la predicción, la indiferencia, la verificación de las hipótesis y la corrección. La ejercitación permanente de la lectura es en los niños de los 3 a 8 años. Deben ejercitar la lectura, deben poner en práctica estos hábitos muy comunes y de bastante ayuda, como lo son la lectura en voz alta. Todos los días el docente inicia sus actividades dedicando de 15 minutos para compartir con los estudiantes la lectura en voz alta. Número 2. Los círculos de lectores en el aula. La lectura en 10 libros de casa. Cada estudiante se compromete a leer en casa con el apoyo de sus padres de familia durante el ciclo escolar 10 libros de su preferencia. Número 3. Lectores invitados en el salón de clases. Cada semana se recibe en el salón a un lector invitado que puede ser padre, madre u otro familiar de la comunidad. Redacción. Generalmente, cuando hablamos de la redacción, nos conferimos a la capacidad de una persona. Generalmente, cuando hablamos de redacción, nos referimos a la capacidad de una persona en redactar, es decir, la capacidad en poner las palabras, el pensamiento de la manera precisa, coherente y comprensible. ¿Qué es escribir? Escribir es la presentación de conceptos o ideas sobre una superficie a través de símbolos o códigos designados por una forma escrita de un lenguaje. Signos de puntuación. Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten redactar, construir un discurso escrito al mismo tiempo que permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación, las pausas necesarias que facilitan su comprensión. Tipos de signos de puntuación. El punto, indica la pausa que se produce al final de un enunciado. El punto y seguido, y que se comienza con mayúscula, se empieza para separar los distintos enunciados que forman parte de un párrafo. El punto y aparte separa los distintos. El punto y aparte separa. El punto y aparte separa los párrafos distintos. Sí. El punto y final es el punto que cierra el texto, entre otros signos de puntuación. La anfibiología. La anfibiología es un vicio de dicción que consiste en utilizar frases o palabras que producen la confusión por tener más de una interpretación. Por ejemplo, Juan y Pedro se fueron en su coche. No está claro, esa es como la confusión, que no está claro de quién es el coche, si de Juan o de Pedro. ¿Cuáles son los tiempos verbales? Los tiempos verbales son modelos gramaticales de conjugación verbal que sitúan en el tiempo una acción o un estado. En la lengua castellana, los tiempos verbales se ven afectados por su aspecto y el modo. ¿Qué es la concordancia gramatical? La concordancia gramatical es la relación obligada que ciertas palabras tienen y deben mostrar en su morfología, género, número o persona. ¿Qué es la coherencia y cohesión? En los diversos tipos de texto, la coherencia y cohesión son propiedades textuales que convierten un texto en un conjunto de enunciados. La coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman parte de un texto se refieren a la misma realidad.
En cambio, la cohesión, además de resultar coherentes, los enunciados de un texto deben estar conectados o cohesionados entre sí. El párrafo como unidad de pensamiento. El párrafo, al ser una unidad de sentido, da ideas que son coherentes ya que son presentadas de manera lógica. Además, en cuanto a la estética, se deben aplicar sangrías en la primera línea, iniciar siempre con la mayúscula y finalizar con el punto. Al mismo tiempo cumple la función de estructurar y organizar el contenido de texto dividiéndose en párrafos introductorios, de desarrollo y conclusión. Estructuras de un texto. Las estructuras de un texto, perdón. Cuando hablamos de texto, naturalmente nos referimos a un cuerpo de escritura, o sea, un conjunto finito de palabras organizadas en oraciones y frases que a su vez integran un conjunto distinto de párrafos ordenados. Hay los diferentes tipos de textos que hay. Tenemos los textos expositivos, que son aquellos en los que se busca transmitir información al lector a través de datos, críticas. Textos expositivos son aquellos en los que se busca transmitir información al lector a través de datos, citas, explicaciones. ¿Cómo que hay explicaciones? Que zambumbia. Perdón, los textos expositivos son aquellos en los que se busca transmitir información al lector a través de datos, citas y explicaciones. Textos argumentativos son aquellos en los que se construyen un punto de vista con respecto al tema en cuestión. En cambio, los textos narrativos son aquellos en los que se cuenta una historia o un relato de distinta extensión y naturaleza, empleando más o menos recursos estilísticos o literarios para embellecerlo o generar un mayor impacto. Las conclusiones. Finalmente podemos decir que la comprensión lectora y sus ramas es una competencia para la vida y que por tanto los sistemas educativos deben de darle la atención requerida desde el inicio del desarrollo del proceso de la lectoescritura en infancia. La comprensión lectora en los textos argumentativos es necesaria para acceder a formas complejas de pensamiento y de herramientas para que un individuo se enfrente en los problemas específicos de su vida diaria. Muchísimas gracias.